Hola, ¿cómo están? Voy a... Carolina me va a ayudar con compartir el handout que les envió por correo electrónico. Ahí pueden seguir un poco las ideas generales con las que de las que quiero comentar. Y lo que voy a hacer ahora se va a construir mucho sobre lo que ha dicho Carolina, y creo que lo que voy a hacer es profundizar en algunas ideas que he estado pensando sobre estos temas, a partir de preguntarse, como dice el título, cuál es el lugar del derecho privado en nuestra vida social, cuestión que he estado dándole vuelta y conversando, por ejemplo, con Diego y con otras personas desde mucho tiempo, desde que estaba haciendo mi tesis acá. Entonces, lo primero que quiero hacer es compartir algunas ideas metodológicas que hay detrás, contar más o menos el discurso que voy a construir para luego avanzar. Es parte de la idea acerca de cómo conversan normas sociales con normas jurídicas y en particular cuál es el rol del derecho privado ahí. Lo que me gustaría hacer, lo que estoy tratando de hacer es desde la filosofía social y desde la filosofía de la acción, pensar cómo el tipo de agentes que somos, el tipo de personas que somos, tiene las herramientas para configurar la realidad normativa, es decir, las normas que regulan nuestra conducta, todo el conjunto de normas al que hizo referencia Carolina, mientras que, y esta es parte de lo que me gustaría decir, esas normas y ese contexto van configurando también quiénes somos. Entonces, a partir de esa idea, yo ahí propongo tomar ciertos dictums hegelianos. Aquí la gente ya empieza a huir muchas veces y asustarse, pero voy a tratar de ser lo más claro posible qué quiere decir esto y podemos discutir si alguien está interesada en discutir esto o interesado. Pero básicamente Hegel es padre de la filosofía social, es uno de los padres de la filosofía social, porque propone entender que como seres sociales nos configuramos socialmente, al mismo tiempo configuramos la sociedad. Por otro lado, también propone entender el derecho y lo práctico. Su filosofía práctica es una filosofía donde lo individual, lo comunitario y lo institucional se tienen que entender como vinculándose unos con otros. Entonces, esto es algo que en la reflexión de la filosofía del derecho no siempre se ha tomado muy en cuenta o se ha dado por sentado sin preguntarse siempre exactamente cuáles son las consecuencias de eso. Y yo quisiera ir como a esos, ir a esos lugares. Entonces, en este punto, bueno, hay cosas como bastante obvias, como aceptar que somos seres sociales y aceptar que el derecho es parte de una realidad social formada por seres sociales, ¿cierto? Cualquier positivista jurídico diría, bueno, obvio, esto es así, pero la idea es preguntarse qué significa esto. Bueno, entonces, siendo este el escenario, voy a hablar primero acerca de algunas cosas de lo que a mí me parece como una teoría social interesante, que es la teoría del reconocimiento. Nuevamente, Hegel aquí es un personaje importante, no quiero hablar de la teoría del reconocimiento hegeliana, podemos hablar de eso si quieren, pero la teoría del reconocimiento como elemento central para construir el elemento social. Luego quiero hablar de normas, de cómo en este marco podemos hablar de normas en el contexto, en la sociedad, y hablar de la relación entre normas jurídicas y sociales, para luego ya entrar en el ámbito de cuál es el lugar del derecho privado. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, por eso me sirve mucho lo que ha dicho Carolina, porque permite muy claramente ver cuáles son las relaciones entre estos tipos de normas. Y yo creo que uno, en términos metodológicos o estratégicos, puede hacer al menos dos cosas. Hay más cosas que uno puede hacer cuando hace este tipo de estudios. Por un lado, ver cómo se entrelazan en la realidad las normas jurídicas y las normas sociales, o las normas informales y las normas formales, y cómo estos entrelazamientos se dan, como Carolina presentó. Pero también, por otro lado, uno puede ver, comparar en qué se parecen, en qué se diferencian y cómo podemos
identificar modelos para el estudio de una ayuda al estudio de otra. Bueno, por ejemplo, aquí el argumento de Hart en el concepto de derecho de la reconstrucción de las normas jurídicas a partir de ese modelo de normas sociales que presentó Carolina es un ejemplo de esto. ¿Sí? Entonces, aquí también yo creo que vale la pena también tener en cuenta que uno puede o una puede construir esto haciendo estudios empíricos, fuertemente empíricos, para ver exactamente cuáles son los efectos en el comportamiento de las personas, en la toma de decisiones de las personas, en los tribunales, etcétera, para ver estas relaciones. Y también uno puede construir modelos teóricos al respecto. Por ejemplo, también probablemente lo que nos hable Federico Arena en la tarde sobre estereotipos tiene que ver precisamente con esto, ¿cierto? Cómo hay impactos cuando uno empieza a ver la relación entre estos tipos de normas en contextos específicos, hay impactos en la configuración de discursos normativos, de la realidad social. Entonces yo voy a ir a un nivel más abstracto, si se quiere, para ver cómo podemos generar este panorama, cómo se genera, cómo podemos entender que se genera este panorama. Entonces, como yo les decía, el primer punto es teorías del reconocimiento. Y las teorías del reconocimiento básicamente dicen que la configuración de los agentes, al menos en sociedades humanas, se da a partir de las interacciones con otros agentes, que supone adoptar un conjunto de actitudes hacia el otro, que cuando este conjunto de actitudes se adopta mutuamente de unas personas a otras, se empieza a configurar tanto los agentes como un panorama común, un escenario común. Sí, esto espero que no suene muy raro, pero básicamente un ejemplo de Hegel es, cuando yo puedo reconocer básicamente a alguien, puedo adoptar una actitud de reconocimiento muy elemental, por ejemplo, cuando veo que alguien se alimenta, le atribuyo la autoridad de identificar algo como alimento. También identifico su acción como una acción dirigida intencionalmente a conseguir el alimento y luego veo que satisface, por ejemplo, el hambre al identificar eso como alimento y al consumirlo. Yo cuando veo a alguien hacer esto y acepto que hace esto, lo que estoy haciendo es atribuir la autoridad de identificar, que asume ciertos compromisos en torno a la realidad acerca de qué es comestible y qué no es comestible, además de identificar cierto éxito en su comportamiento. Esa es una idea básica de reconocimiento. ¿Okay? Reconocer al otro como alguien que puede alimentarse y además que tiene estas capacidades. Ese es como un primer punto. El punto interesante es que juega un rol clave, es el segundo elemento es mutualidad, es decir, cuando otra persona reconoce en mí esta capacidad de reconocer en el otro este tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Cuando ocurre esto, por ejemplo, no solamente, por ejemplo, mi comportamiento cambia respecto de yo probablemente también voy a alimentarme de eso, sino que también puedo, por ejemplo, decirle eso no es alimento, eso es alimento, y si esa otra persona me reconoce como tal, como reconocedor, entonces tenemos ya un tipo de interacción más compleja, donde lo que tenemos es personas que se reconocen mutuamente, y esto quiere decir que se atribuyen estatus como tener autoridad para hacer algo, ser responsable ante el error, etc. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, esto es como un elemento muy central que aprendemos desde niños en nuestras niñas, usualmente en nuestras experiencias humanas. Se nos dice no haga esto, haz esto otro, y cuando ya se nos considera que tenemos competencias suficientes para hacer eso, también se nos permite asumir la autoridad de decir que esto es algo, esto no es eso, y así sucesivamente. Entonces, ese es un primer punto, ese es como, diría el segundo paso de una teoría del reconocimiento. Un tercer paso es aceptar además que los reconocimientos que otras personas hacen, los otros reconocedores, también los voy a adoptar como míos. Entonces, si, claro, Carolina me habla de los textos que está leyendo Fede y las ideas que está desarrollando Fede, yo, sin tener que hablar con Fede, sin
sin tener que saber exactamente cuáles son las credenciales de lo que está leyendo. Yo acepto que eso es así y acepto a Fede como autoridad en ese tipo de cosas que está leyendo y escribiendo y haciendo. ¿Sí? Como siempre, todas estas atribuciones son derrotables, son sujetas a conflicto. En el caso de Hegel es clarísimo, la famosa lucha por el reconocimiento se da en ese contexto, pero esta capacidad que tenemos de empezar a identificarnos unos a otros como miembros de una comunidad de personas capaces de crear, de decir cómo las cosas son, también cómo las cosas deben ser, van definiendo también cómo las cosas son para mí y cómo las cosas deben ser para mí, y genera cierta presión hacia mi persona y hacia las demás de tomar partido ante eso. ¿Sí? Si eso es alimento o no, si eso es un buen paper o no, si eso es una buena idea o no, y tener que, en ese contexto, empezar a interactuar con otros para generar el mundo común. ¿Sí? Esta es la idea básica que está detrás de las teorías del reconocimiento. Ahora, esto es una cosa abstracta que suena como una estructura, pero lo interesante, y yo les decía del dictum hegeliano, es que para Hegel al menos, es importante tener en cuenta que esto se realiza en interacciones concretas, históricas, por personas que van construyendo la historia. Entonces, el reconocimiento y las estructuras, la configuración de lo normativo se da históricamente por individuos históricos que arrastran su historia y van proponiendo también cómo deben ser las cosas históricamente. ¿Sí? Entonces, bueno, uno puede rastrear cómo se descubrió que algo era alimento, que no podíamos alimentarnos por eso y cómo fue cambiando de opinión. Podemos empezar a rastrear históricamente cómo se construyen las normas sociales y así sucesivamente con este esquema. Este esquema necesita aceptar esto también. Y esto es importante por una cuestión que me interesa para pensar en el derecho privado, y es que aquí uno puede tomar en cuenta, voy a citar otro autor, que es Michael Bradman, no sé si familiarizados están con él, pero él ha trabajado intensamente la idea de que además como agentes sociales somos agentes que planificamos, es decir, que no simplemente estamos reaccionando directamente a lo que el otro o la otra hace o interactuando simplemente directamente con el mundo, sino que también nos ponemos de acuerdo para hacer cosas con otras y con otros, pensamos a largo plazo y realizamos actividades a largo plazo. ¿Sí? Y eso es central para la configuración de nuestra identidad, de quiénes somos. Por ejemplo, yo para llegar a decir este discurso he estado mucho tiempo diciendo voy a leer este libro, voy a leer este otro, voy a conversar con esta persona, todo para poder llegar a escribir el handout y luego a poder hablar con ustedes. Yo necesito una planificación y de hecho esa planificación se sostiene sobre la invitación que recibí de la universidad y sobre más o menos el contexto en el cual yo estoy trabajando. Entonces todo eso supone que yo tenga que extenderme en el tiempo, ¿sí? Y yo pensarme a mí extendido en el tiempo. Entonces, cuando estamos configurando esta realidad, la configuramos también pensando en que venimos de un pasado que estamos desarrollando y que vamos a tener que seguir en el tiempo desarrollando, ¿sí? Por ejemplo, aquí uno puede ver, ya yendo así mucho más adelante de lo que quiero decir, la importancia de la seguridad jurídica, por ejemplo, ¿cierto? Algo que Fuller, por ejemplo, mostró claramente, ¿sí? Es decir, si la sociedad no me da, los elementos formales de la sociedad no me dan, digamos, un contexto en el cual yo pueda medianamente planificar, ¿cierto? Gran parte de lo que es valioso en mi vida y de lo que me hace a mí ser alguien se ve afectado. ¿Sí? Incluso negando para Fuller en algunos contextos la posibilidad de que eso se considere institucionalidad jurídica, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas está en juego, ¿sí? Y esto también está presente, y de aquí sé que también parte de la inspiración para esto, en la monografía de John Gardner, From Personal Life to Private Law, donde él en el 5º capítulo también muestra esto, cómo las normas jurídicas del derecho privado en algún sentido lo que van a hacer es ayudarnos a ir manteniendo la vida que vamos desarrollando. Entonces, esto me lleva precisamente, esta idea es la que está detrás de que tengamos normas en general, las normas sociales en general.
Porque las normas sociales, entendidas tal como Carolina las presentó, yo voy a seguir tu definición, ¿sí? Se entienden como este conjunto de actitudes crítico-reflexivas que las distintas personas vamos adoptando hacia ciertos estándares de comportamiento y que nos permiten guiar nuestra conducta en el sentido de saber más o menos qué esperan los demás de mí, qué puedo esperar de los otros, pero al mismo tiempo me permiten juzgar lo que unas personas van haciendo, lo que otras no, a partir de estos estándares. Y dado que estas normas dependen de que yo actúe de cierta manera, yo juzgue de cierta manera, yo reaccione de cierta manera, y los demás y las demás también, estas normas se van generando históricamente y lo que van generando es precisamente estas condiciones de certidumbre comunitaria, ¿sí? Lo que podemos denominar el status quo al que hago referencia en el handout. Entonces, las normas sociales en general, y hay que incluiría las normas jurídicas todavía, tienen estas características, ¿sí? Eso es algo que tienen en común las normas tanto sociales como jurídicas. Entonces, lo que he estado haciendo es ir desde el elemento del reconocimiento, esta configuración, ahora tratar de ver cómo dentro de este contexto las normas cumplen un rol, ¿sí? Cumplen este rol de ir generando certidumbres, este rol de permitirnos juzgar a los otros y esto también de saber cómo comportarme, lo cual inmediatamente impacta en la forma en que podemos vivir nuestras vidas, ¿cierto? De nuevo, como agentes que planificamos. Y eso es algo que permiten las normas sociales en general. Entonces aquí uno ya podemos, si estamos de acuerdo con esto, creo que podemos empezar a ver diferencias entre normas jurídicas y sociales para ver cómo se puede ver una conversación donde el derecho privado toma un rol relevante. De nuevo, tal como decía Carolina en su cita, hay una diferencia entre las normas jurídicas y las normas sociales, hay varias. Usualmente las normas jurídicas suponen un tipo de codificación, suponen un tipo de escritura, sobre todo en el derecho moderno, yo estoy pensando en sociedades modernas. También las normas jurídicas yo creo que permiten un tipo de distribución del trabajo que usualmente las normas sociales no tienen. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, por ejemplo, una norma social en la cual todos participamos o todas participamos, usualmente todas podemos adoptar el rol de el que viola la norma, también podemos adoptar el rol de la persona que juzga, también podemos adoptar el rol de la persona que castiga, etc. En el caso de las normas jurídicas esto no es tan fácil, ¿cierto? No todos podemos castigar, no todos podemos juzgar, a pesar de que la estructura de la necesidad de tener juicios, la necesidad de determinar sanciones existe, es común, ¿sí? Entonces hay un tipo de especialización complejo que la institucionalización permite, que una cosa que es común, digamos, a la vida social empieza a sofisticarse, con virtudes y defectos que casi todas conocemos, que también podemos conversar. Pero esto también inmediatamente nos plantea a nosotros como ciudadanas, como ciudadanos o como miembros de una comunidad que tiene normas sociales, distintos roles y distintas actitudes que podemos tener o distintas formas de planificar que podemos tener ante los distintos tipos de normas. Entonces, lo que a mí me parece interesante es que lo que tienen en común las normas también nos permite ver qué tienen de distinto, que era una de las dos cosas que yo les quería comentar. Como yo les dije al principio, que eran dos de las cosas que me parece interesante ver, y que de hecho la forma en que se configura en lo jurídico ¿dónde está para mostrarles esto? Hice un dibujito, hay un dibujito, mira, acá. Lo que trato de, en este dibujo, está en inglés, lo lamento, en este dibujo, básicamente lo que trato de mostrar es que, por ejemplo, en el caso de la legislación, y por eso de aquí quiero pasar luego al derecho privado, en el caso de la legislación tenemos una distribución del trabajo donde, bueno, en primer lugar está, como está con estos colores, está difícil de leer, pero bueno,
está el legislador, puse la burocracia, en términos generales, la judicatura como órganos, como instituciones complejas, formales, y aquí el grupo de miembros de la comunidad, otros, que son ciudadanos, si se quiere, en general. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en las normas sociales, como está distribuido el tipo de roles, nunca se sabe bien quién crea la norma social o cualquiera puede crear una norma social, en principio, mientras que en el caso de la legislación sabemos quién puede crear la legislación, ¿cierto? Y al crearse una norma se envía un mensaje que, como me gusta verlo a mí, genera expectativas en la comunidad, ¿sí? Es un mensaje que está infradeterminado, no está completamente determinado, sabemos cuáles son los problemas de interpretación con los que siempre contamos, y que al ser captado el mensaje, nosotros empezamos a trabajar con las expectativas que genera la legislación. Entonces, podemos aceptar las normas, acatarlas fácilmente. Estas normas pueden encontrar resistencia con otras normas sociales, como mostraba Carolina, ¿cierto? O finalmente puede ser simplemente la consagración de una norma social que ya estaba, pero también puede generar rebeldía, desapego, lo cual tiende, por ejemplo, a presionar hacia el litigio, por ejemplo, donde en el litigio se configura finalmente el significado de la norma y se empiezan estas expectativas que pueden ser en principio no claras o al menos polémicas, se empiezan a cristalizar o estabilizar y con eso nosotros ya empezamos a saber de qué va la cosa, ¿sí? Entonces, hay normas que no sabemos bien lo que significan, normas jurídicas que a partir de la práctica judicial y de la forma en que nosotros interactuamos con las normas, vamos teniendo cada vez más certeza acerca de lo que es, ¿cierto? Hay mucha más gente incorporada acá, obviamente, los abogados, abogadas, especialistas que te dicen, mira, esto va a ser el posible resultado, ¿sí? Pero la idea que quiero es, por ejemplo, cuando tenemos esta relación con la legislación, aquí hay mucho que ocurre, ¿sí? Acá ocurre mucho. Ahí tenemos conflictos, ahí también acatamos, ahí hay muchas cosas que van ocurriendo. Y entonces aquí el derecho privado empieza a jugar un rol relevante, ¿sí? Y yo creo que aquí uno puede ver que el derecho privado juega al menos dos roles. Yo diría que hay una especie de doble cara del derecho privado. Bueno, por una parte hay una idea, hay que aceptar esto antes, hay que aceptar que no es fácil la distinción privado-público y probablemente la conversación que vamos a tener después va a ser exacta, a dónde está el límite puede ser, ¿sí? Entonces voy a aceptar algunas premisas más o menos que son medianamente plausibles y que están ideológicamente e históricamente construidas. Bueno, una idea es que el derecho privado es un lugar donde el derecho genera un marco para configurar un conjunto de libres decisiones, ¿sí? Lo cual permite a su vez que los ciudadanos podamos crear obligaciones jurídicas. ¿Okay? El contrato, como estoy pensando, por ejemplo, hacer un contrato. ¿Sí? Lo dije en un sentido muy raro, puede ser, pero la idea es, el derecho genera condiciones para que yo pueda asociarme con otras personas, crear sociedades, contratar con otras personas y generar obligaciones que tienen un carácter jurídico, ¿sí? No meramente social, si se quiere. E incluso puede entrar en conflicto con una norma social. Entonces, hay una parte del derecho privado que permite a los ciudadanos la generación de este status quo con reconocimiento institucional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las normas sobre contratación que están en un código son leídas y desarrolladas por los ciudadanos y en caso de algún posible conflicto, por ejemplo, se llevan ante tribunales o se desarrollan con la burocracia de distintas maneras. Notarías, hay distintas formas en que la burocracia ayuda a generar la estabilización de las expectativas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos instituciones como la propiedad privada o formas de contratar, o la propiedad en general, se generan estructuras
que tienen una parte jurídica, pero una parte de desarrollo comunitario que nos permite saber más o menos cómo vienen las cosas y por ende planificar. ¿Sí? Y por ende desarrollar nuestra vida. Entonces, esa es una de las ramas, uno de los elementos del derecho privado que, si probablemente, por ejemplo, el derecho administrativo tiene algo de esto, etcétera, es particularmente relevante. ¿Sí? De ahí que, de nuevo, la contratación, cuestiones vinculadas con filiación, algunos elementos también del trabajo, se consideran parte del derecho privado. De nuevo, las líneas no son fáciles de marcar. Eso es una parte, pero la segunda cara que a mí me parece interesante es que el derecho privado no solamente genera esta posibilidad de crear obligaciones específicas con otras personas, generar el status quo. Aquí, de nuevo, podemos utilizar la distinción de Gardner sobre deberes relacionales, estrictamente relacionales serían este tipo de deberes, contra otro conjunto de deberes que también se generan por el derecho privado, que tienen que él les llama interpersonales, que tienen que ver con el reconocimiento de cierta vulnerabilidad que hay cuando nosotros llevamos a cabo nuestros planes de vida en sociedades complejas. Entonces, y esto quiere decir que uno puede pensar, de nuevo para ponerlo en ejemplo, en el derecho de daños, en el principio de no dañar, como una norma que en algún sentido por defecto regula el comportamiento que tenemos entre nosotros. ¿Sí? Pero incluso todos los estatutos de responsabilidad en derecho privado yo creo que podemos pensarlos como formando parte de esta idea de que no solamente en nuestras interacciones con desconocidos estamos sujetos a daños, sino que también incluso cuando empezamos a construir normatividad común, somos vulnerables al incumplimiento de un contrato o a otro tipo de cosas, también catástrofes, etcétera, que habilitan, digamos, al derecho privado a generar mecanismos institucionales de compensación, reparación. Bueno, de nuevo, sí, hay mucha discusión acerca de en qué consisten estos y me gustaría que por lo menos pues los tengamos todos en mente, ¿por qué no? ¿Sí? Porque va a depender, por ejemplo, de qué elemento de la agencia está o cómo se vio dañada la agencia, tal vez el mecanismo que necesitaremos para trabajar sobre eso. Entonces, me parece interesante que el derecho privado, en este panorama que tenemos social, en este panorama que es social e institucional, genera estas posibilidades de, por un lado, reconocer cierto status quo de vulnerabilidad básica común en sociedades complejas, ahí están los estatutos de responsabilidad, yo diría, y luego generar espacios para que nosotros vayamos configurando status quo, vayamos configurando de quiénes son las casas, de quién es mi empleador, etcétera, ¿sí? Obligaciones filiales, etcétera, ¿sí? Entonces, me parece que ese es interesante porque nos permite ir viendo cuál es el espacio precisamente en el panorama normativo del derecho privado. Ahora, como última cosa, quisiera hacer referencia a lo que Carolina hacía, a la idea de, y por eso también la palabra común al final está un poco, está incorporada para jugar con esto. Este esquema que he presentado supone, como les digo, una noción de agencia, una noción de ontología social, que entra en conflicto, y esto lo puedo demostrar, con otras formas de ver la agencia y la forma de la configuración de lo normativo muy comunes, ¿sí? Y que, por ejemplo, están vinculadas al menos con los primeros pasos del análisis económico del derecho, que ha sido muy influyente en la forma de pensar el derecho privado, ¿sí? Que tiene una noción de agencia particular basada en el agente racional, hombre económico, pero que se ha ido obviamente cada vez complejizando más, ¿cierto? Y por otro lado también en la idea de que estos agentes interactúan de manera más o menos anónima con otros y sin tener interacciones complejas. Que acuérdense que es el punto de partida para mí, ¿cierto? Esto es una historia que se va a desarrollar. Entonces uno puede pensar inmediatamente en cómo se ha utilizado teoría de juegos, ¿sí?
No se pueden familiarizar en derecho privado para explicar seguros, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué se necesitan seguros? Y así sucesivamente. Entonces, no quiero ir fuertemente contra eso, pero quiero mostrar que hay una alternativa. Y una forma de mostrarlo interesante es precisamente cómo Armstrong analizó la famosa tragedia de los comunes. No sé si están familiarizadas con la tragedia de los comunes. Bueno, la tragedia de los comunes parte de un paper de Harding, ¿sí? Ahí está una cita de Rendueles donde lo resume bien, pero les cuento. El argumento va a decir que hay ciertos tipos de bienes que generan un problema de racionalidad, como todos los tipos de bienes generan problemas de racionalidad, la distribución de ciertos bienes, pero que cuando nosotros tomamos el análisis de la agencia racional, podemos ver que lo que es racional hacer, es algo que va en desmedro de la existencia del bien y de la comunidad que depende de ese bien. ¿Okay? Y estos son los bienes comunes. Hay bastante discusión acerca de qué es un bien común, pero voy a utilizar la idea de Armstrong, y es que son bienes a los cuales no se puede restringir el acceso fácilmente a la gente, y a la vez la utilización del bien afecta la posible utilización del bien por otros. Casos típicos: un pastizal donde distintas pastores llevan a su ganado a alimentarse. El pastizal en principio no está cerrado, la gente puede utilizarlo, es abierto potencialmente, pero si una cabeza de ganado está comiendo el pasto, esto sí afecta a la próxima cabeza de ganado, y si un pastor lleva su ganado, va a afectar al que viene más tarde, ¿sí? Entonces, muchos recursos naturales, utilización de energía, ríos, etcétera, cabe en esta categoría, ¿sí? Y la idea, básicamente, de la tragedia es que estos bienes, a pesar de que se parecen que son comunes, no pueden ser comunes, están destinados a su destrucción. Y es porque pensemos precisamente en la racionalidad de un pastor, ¿sí? Un pastor que lleva su ganado, por ejemplo, y después lo vende, gana un euro por la alimentación del ganado y venderlo, ¿sí? Pero como lo único que tiene que hacer es llevarlo, su coste es nada por llevar el ganado. O podemos hacer suma y resta de costes suficiente para que esto tenga sentido, ¿sí? O sea, podemos poner 0,1, podemos hacer más. Entonces, si este pastor lleva su ganado a alimentar, ¿sí? Lo que va a pasar que, como esto es el supuesto, acuérdense, este bien se va a ir cada vez debilitando y va a ir desapareciendo, ¿sí? Entonces, la pregunta, si un pastor dice, ¿llevo otra cabeza de ganado o no? ¿Qué debería hacer? Entonces uno podría decir no, porque si va llevando más, el bien va a terminar descomponiéndose o desapareciendo. Pero la pregunta es, bueno, ¿pero qué haría otro pastor? Otro pastor sí va a llevar al menos una, ¿cierto? Y si otro pastor lleva una y después el siguiente lleva otra, bueno, me voy a quedar sin pasto, o voy a poder alimentar uno de mis animales. Entonces, lo racional es llevar todos lo antes posible, antes de que el bien desaparezca, ¿sí? Entonces, hay una forma, la idea es que la forma en que esto opera es, lo único que podemos hacer es tratar de, la forma más egoístamente, aprovechar el bien antes de que se acabe. Esa es como un poco. Entonces, la propuesta clásica es decir, hay que regular en términos de propiedad privada, es de un pastor y nadie más, o en términos de una análisis de centralizar estatalmente, o como usted quiera, ¿cierto? La famosa distinción entre lo estatal y lo privado acá opera, de manera de que solamente hay que centralizar la distribución de los bienes para que esto se mantenga, ¿sí? Entonces, lo que muestra Armstrong en lo que ella hizo con su equipo por décadas es estudiar muchos casos de bienes comunes y mostrar que, de esto le valió el Premio Nobel de Economía, esto entre otros estudios, pero mostrar que
hay formas de configurar las relaciones interpersonales, de configurar las normas comunes, las normas tanto institucionales como no institucionales, que hacen que se pueda sustentablemente llevar un bien común. Y esto hay pruebas, bueno, en España, en todos los continentes hay pruebas de casos que han durado siglos, milenios, y en muchos lugares se están implementando estas estrategias para, por ejemplo, utilizar recursos naturales, etc. Y lo que ella va a decir es algo que yo les decía antes, por eso hice trampa desde el comienzo, es, bueno, lo que primero hay que ver es que en realidad la gente se comunica una con otra, tiene que verse las caras, y tiene que verse las caras repetidamente. Es decir, estos pastores viven alrededor de un lugar, se van a encontrar unos con otros, y uno puede, y usualmente además se comunican unos con otros. Y si uno ve que solamente, por lo menos, sumando estos elementos de agencia en las interacciones, ya uno puede ir viendo cómo los casos exitosos han ido resolviendo a través de la comunicación y de la interacción compleja la posibilidad de que no desaparezcan y sean sostenibles en el tiempo. Entonces aquí ella presenta 8 principios, que son los que están ahí. Sí, no sé si los pueden ver, pero Eleanor Ostrom. Sí. Entonces, bueno, ella dice esta es una especie de desiderata que uno puede identificar cuando estamos ante bienes comunes que exitosamente se han administrado por una comunidad. Entonces, usualmente se entiende que los bienes comunes son los que se administran así y los comunes las personas que siguen estas reglas. Bueno, lo primero es tener un grupo más o menos definido de personas que van a utilizar o no el bien común, ¿sí? Acuérdense que pueden ser espacios abiertos, espacios donde se puede acceder, pero cuando hay casos exitosos, usualmente hay una definición más o menos clara de quiénes son los que pueden o no pueden utilizar. Por ejemplo, los pastores de 3 comarcas, pero ya de la cuarta que está al otro lado de la montaña ya no puede venir. Si quiere venir, tiene que empezar a incorporarse a los pasos siguientes, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante la generación de normas de apropiación y alocación de los bienes que además estén vinculadas con el compromiso de dar a favor de la configuración del bien. ¿Okay? Y estas normas, lo que ella dice también, no son fácilmente generalizables, sino que dependen mucho de, por ejemplo, cómo son las estaciones del año, cuánta gente hay, de qué se alimentan los ganados, etc. Pero tienen que haber normas claras de apropiación de partes del bien y de... entonces, por ejemplo, a veces los pastizales hay que dejarlos descansar, ¿sí? A veces hay que dejar de pescar ciertos tipos de peces y así sucesivamente, ¿sí? Pero al mismo tiempo todos los participantes tienen que tener una parte según las normas de distribución que se están haciendo. Luego, un punto muy importante, bueno, todos son muy importantes, pero un punto muy importante es, porque eso es una suma, ¿cierto? Pero esto es una cosa interesante, y es que la creación de estas normas tiene que ser abiertas a todos los afectados, y los afectados tienen que estar trabajando constantemente en su configuración, y esto nos lleva a la cuarta parte, a la supervisión y aplicación de las normas. ¿Okay? Usualmente lo que tenemos, y por eso está muy documentado, es eso, es algunos tipos de asociaciones donde se toman estas decisiones, y luego distribución del trabajo, como yo les mostraba antes, el trabajo normativo, es decir, también vigilancia. Se distribuyen los tiempos de vigilancia, se distribuyen los tipos de sanciones, etc. Entonces, el trabajo normativo se distribuye entre los miembros. También acá, dependiendo de los casos, hay casos en los cuales por ejemplo, pero prefiero ir después a eso, para primero contar esto rápido. Luego está un sistema de sanciones, que no es todo o nada, sino que son graduales y que tienen graduales quiere decir el nivel de daño al bien, y también, por otro lado, la repetición de los actos que realiza la persona que incumple con las normas.
Dado que esto se configura como un sistema de comunicación y en algún sentido de confianza, este tipo de sanciones tienen que operar así. Luego, acceso a sistemas de resolución de conflictos rápidos y no muy costosos. ¿Sí? Y luego, que el reconocimiento institucional legal de los bienes comunes, ¿okay? Y por último, quiero pasar rápido por esto porque quiero hablar algo más acerca de cómo el derecho privado yo creo que sí influye en varias de estas categorías. Y por último, la posibilidad de tener instituciones no centralizadas, sino que anidadas. Esto pasa sobre todo cuando se complejizan los bienes comunes. Por ejemplo, una comarca toma una decisión en torno al río, pero las aguas del río pueden afectar lo que ocurre en otro grupo de personas. Entonces, ese grupo de personas también tiene su institucionalización y ahí lo que usualmente ha sido exitoso es tener además una institucionalización común donde hayan, por ejemplo, representantes de los distintos grupos. Eso permite tipos de coordinación, ¿sí? Pero al mismo tiempo no hay una centralización de la decisión, sino que necesariamente tiene, dado la necesidad de participación, tiene que tener, digamos, lo que denomina como una multicentralidad de instituciones. Entonces, fíjense, es medianamente complejo, pero es una forma de resolver conflictos que ha funcionado. Entonces, lo interesante de esto es que hay referencias claras a ciertas formas de institucionalización, ¿cierto? Como en 7, ¿cierto? Que los bienes comunes necesitan un estatus jurídico, es decir, necesitan un reconocimiento comunitario más complejo. También sistemas de resolución de conflictos, hay casos exitosos en los cuales los conflictos se resuelven en tribunales de justicia o en tribunales administrativos, por ejemplo. También se hace por medio de, por ejemplo, lo cual también influye en los tipos de sanciones que se llevan a cabo, ¿sí? Y también el derecho en general tiene la fuerza para sustentar la forma de crear formas de participación, formas de toma de decisiones y también instituciones anidadas, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, hay un complejo institucional que, si me creen o si confían en lo que, o están de acuerdo con lo que yo dije antes, de que el derecho privado permite, por un lado, con sus estatutos de responsabilidad, reconocer esta vulnerabilidad básica en la configuración de nuestras vidas y nuestros planes de vida, pero al mismo tiempo genera los espacios para crear asociaciones, para crear contratos, para crear status quo, es un espacio que está privilegiado y hay experiencias de esto, para precisamente poder llevar a cabo este tipo de experiencias, ¿sí? Y este tipo de experiencias es precisamente, yo creo, un tipo de experiencia que nos permite preguntarnos con cuál es el rol del derecho privado y de nuestra relación con los bienes, etcétera, en nuestro espacio normativo. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.